familia. Vamos a ver por qué Asesino, Mau el Asesino, es el mejor de todos los tiempos, es el fucking GOAT. Tenemos un vídeo subido por Casta, ¿vale? Nos permite ver en retrospectiva las narrativas, competencias y personajes que moldearon la escena lo que es hoy en día. ¿Qué es lo que he dicho antes? Narrativas. Vimos cómo Asesino Wars, Arcano Wars. Hostia, Arcano, con ese trajecito. Cómo Chuty no tenía rival cuando se trataba de competir, o cómo Johnny creó un personaje desde la mismísima nada, pero solo hay uno que fue capaz de superar a todos con facilidad. Decir que Asesino es el mejor de la historia puede ser algo arriesgado, todo depende de cómo lo argumentes. Esto se debe a que estamos tratando con una disciplina llena de subjetividad. Sin embargo, dentro de esa subjetividad hay espacio para la objetividad. Podríamos empezar por algo técnico, como su manera de trabajar sobre formatos, o algo más bien artístico, viéndolo en lugar de como un competidor, como un representante, tomando en consideración la forma en la que ha expandido el movimiento y la cultura. Pero para poder explicar si realmente Asesino fue el mejor de la historia desde siempre, tenemos que irnos en orden. En algún lugar de Ciudad Neza, en el Estado de México, por ahí del año 2008, nos encontrábamos con un Mauricio empezando a indagar en el mundo del rap. Si bien la cultura de hip hop no le era ajena, lo cierto es que alrededor de estas fechas es cuando empezó a formar su banda, MC4. Este grupo fue uno de los principales promotores del freestyle en México a gran escala y posiblemente el responsable del éxito de Asesino en el circuito. En el canal tenemos un video específicamente MC4, para esta parte de la historia de Mau, ya que es un tema de hecho bastante longevo y complicado. Sin embargo, lo que quiero rescatar de esta época es el amor y pasión que empezó a tomar por la improvisación. Para darte el mejor ejemplo, de hecho existe esta publicación. Sí, lo que está, la publicación está de lo que estábamos hablando antes. Gente se organiza un evento en su escuela, con preparatoria, secundaria, universidad. Nosotros vamos gratis, tal, con el pasaje y una torta. Eso es increíble. Escrito por Asesino un 13 de noviembre de 2012, un momento donde Mauricio junto a su grupo ya no tomaban como un juego las batallas. Gente, si organizan un evento en su escuela, ya sea preparatoria, secundaria o universidad, nosotros MC4 vamos gratis, solo con el pasaje y una torta. Todo porque el rap llegue a las escuelas. Paz. Pero llegar a esto no fue fácil. Primero tuvo que pasar por sus primeras apariciones públicas en varias competencias, como por ejemplo, su primera Red Bull en 2008. Esa competencia contra Sipo, chaval, qué locura, en todo el mundo, mostrando un camino hacia un negocio que solo necesitaba gente que creyera en él. Estaba reventado. Con el tiempo, esta convicción se convirtió en un compromiso con la disciplina, algo que Mauricio compartió con una pequeña parte de su generación y poco a poco fueron profesionalizando la escena. En ese mismo año 2012 participó en uno de sus primeros actos a nivel nacional. Aquí es cuando pasó lo del coche de Jack. Su entrada a Sabadazo, un programa de televisión mexicano que abría las puertas a cosas nuevas como las batallas de rap. Para darte un rápido contexto sobre cómo se dieron las cosas, si bien el freestyle ya empezaba a ser reconocido más públicamente, no se le trataba como a los raperos de la época les hubiera gustado. La opinión pública alrededor de la cultura urbana en México seguía siendo negativa para una buena parte de la sociedad, y justo por eso varios programas de televisión representaban muy distantemente lo que realmente significaba el movimiento. Así que cuando hubo oportunidad de asistir al programa, se podría decir que lo hizo con el estandarte del rap de la calle junto a muchos de los exponentes Sabadazo, de la época. Wey. Llegar a la televisión nacional creó un efecto mariposa debido a que no mucho tiempo después, el Club del Italiano también abrió sus puertas a raperos de fuera ofreciendo un carro como recompensa en su competencia. Sí, ese mismo carro que ganó junto a Jack Adrenalina. Debido a que no habría Red Bull México en este 2012, Mau ideó el plan de ir a un país extranjero en el cual competir. Algo que pudo cambiar el rumbo de la historia. Colombia y Perú, eso fue increíble. Compartía tiempo con un panorama lleno de exponentes muy fuertes. Si se dirigía hacia Argentina, tenía que pasar por encima de Tata, considerado líder de la escena en ese momento. Y si se dirigía hacia Chile, se hubiera topado con una versión de Kaiser con más hambre que nunca. En cambio, si su rumbo era Colombia, el único exponente de verdad relevante era una versión casi infantil de Balleste. Así que por simple estrategia, la decisión estaba clara. Y así fue como se convirtió en el único y último campeón nacional de un país ajeno. Digo único. Eso fue muy loco, Porque tras un par de años terminaron modificando las reglas para entrar a la competencia y ahora no está permitido el ingreso de extranjeros a un torneo nacional. De hecho, parte de lo que se presume para yo no sabía que... O sea, no sabía que eso podía ser ahora. Hombre, si no hubiera estado guapísimo cuando hubieran habido cambios, ¿eh? Imaginas de repente Mr. Ego yendo a competir a México, por ejemplo, a la Red Bull. Que Asesino es el mejor. A ver, yo creo que si estás empadronado debería de poderse. Los cuales son irrepetibles, ya sea por la desaparición de competencias, los cambios de reglas, los competidores activos y muchas otras cosas que condicionan a cierto periodo de la historia como el único punto del tiempo donde se pueden conseguir. A partir de aquí, Asesino junto a la escena estuvieron dando pasos agigantados por los siguientes años. Mau empezó a repuntar como líder del panorama a nivel internacional, no solo por la ambición que tenía, sino también por el nivel.
Desde siempre, Asesino ha sido un caso de estudio para cualquier creador de contenido que se respete. Años atrás, Tesla ya mencionaba cómo dentro del ecosistema del freestyle cada rapero cumplía una función específica. Daba ejemplos como el doble tempo de código o las métricas de Sasco, pero Asesino digamos que era básicamente un Ben 10, teniendo la capacidad de copiar cualquier habilidad y de todas formas hacerlo bien. Y exactamente por eso, hace 9 años se hizo un video nada parecido a este, el cual ya le atribuía el título del mejor del mundo. Que es increíble, bro, que del conseguido, 2012 al 2016 siguió alimentando sin ningún problema hasta llegar a uno de los puntos claves de su carrera, algo que marcó el rumbo de la escena completa. En 2017... Es que aquí estaba muy por delante de todo el mundo, tío. O sea, me acuerdo que competía el desde aquí y Mau estaba muy por delante del resto del mundo. Se podría decir que junto a otros 10 exponentes del freestyle en español, Mauricio ya había logrado profesionalizar la escena a niveles espectaculares. Ya se habían construido las primeras narrativas y el circuito competitivo crecía año con año. Tanto fue así que en Europa se inició el primer intento de deportivizar la disciplina para darle un orden jerárquico a las competencias más importantes. Igualmente, Red Bull seguía siendo el líder de la escena en ese momento. Mauricio seguía enfocado en conseguir el tan ansiado título de campeón mundial y en esta ocasión la competencia sería en su casa, México. Mientras en México se construyó una escena bastante sólida pero hasta cierto punto lenta, Argentina por su lado empezó a hacer lo que siempre han hecho bien, masificar. Por aquellos rumbos, el Quinto Escalón trabajó durante mucho tiempo en crear exponentes con la capacidad de volverse famosos con su arte. Creo que no es necesario ni enlistarlos, posiblemente ya los conoces muy bien, y como te puedes imaginar, no es coincidencia que te cuente esto. Uno de los representantes más fuertes que tuvo el freestyle en su historia completa fue claramente Woz. Y para ponerlo en este contexto, Asesino ya era considerado el mejor del mundo por lo menos en líneas generales, y Woz no se quedaba atrás. Si bien no tenía el renombre de Mau, también era considerado un prodigio y una joven. Es que Woz en Argentina era otra movida, cuando estaba haciendo batallas del Quinto Escalón sobre todo y después con la movida hasta que montaba Papo, después de que Skone fuera campeón internacional. En La Plata y tal, que estaba Duki participando, estaba Dam, eso fue increíble. En 2017 se había cumplido. Tanto Asesino como Woz tuvieron un recorrido limpio hasta la final. Sin embargo, desde el inicio de la jornada se podía notar cómo Asesino tenía el control de la situación. Primero pasó encima de Choque, después de Gaviria, en semifinales de Arcano, hasta llegar a la gran final contra Woz, quien había pasado por encima de Melvin, después Skone, y estuvo a punto de tener una semifinal con Chuti, algo que pudo cambiar la historia, pero que gracias a un robo descarado no pasó. Ganó ante Yankee One en semifinales, lo que le abrió paso a la final en contra de Asesino. La batalla se volvió, por así decirlo, irrelevante. Me refiero a que desde la primera intervención de Asesino, Woz prácticamente dio por perdido el enfrentamiento. La gente gritaba como nunca, y cómo no hacerlo. Esa fue muy clara de Mau. Se consagraba a su representante como el mejor competidor de la historia. Mau, sin saberlo, sacó a relucir una de esas habilidades que solo él tiene, marcar la historia sin siquiera pedirlo. Lo digo porque no solo consiguió ese título que le faltaba, también inició la narrativa más importante y relevante que ha existido en los 20 años. Muy bien, Asesino Woz, que lleva vivo el juego. En 2017 se inició la mítica rivalidad de Asesino contra Woz, el mejor de todos los tiempos contra el mejor nuevo talento. Desde esa final donde resultó ganador Asesino, ya se sabía que la siguiente internacional tendría sede en Argentina y que gracias a las posiciones que habían alcanzado ambos competidores estaban dentro de ese torneo. Asesino, ya consagrado como campeón del mundo, estaba en uno de sus mejores momentos profesionalmente hablando, siendo la figura a vencer, el jefe final, podríamos... Sí, había mucha diferencia con el resto. O sea, Chuti ni le tosía, básicamente. Algo similar. En 2018 podríamos decir que estaba en el pico de su carrera como freestyler. No era un principiante como en 2017 y tampoco era una estrella internacional de la música como en 2019. Estaba en el punto justo para que con su gente lograra coronarse campeón de la disciplina por la que en algún momento lo dio todo. Así que un 9 de diciembre de 2018 se dio inicio a la final internacional argentina. Y por fin, donde hubo un ya fue siendo campeón. Haciendo la comparación con el año pasado. Woz desde el inicio mostraba un control de la situación de alguien con verdadera confianza. Y digo que fue un espejismo casi perfecto porque Asesino no dejaba de ser Asesino. Qué bien envejecieron estas internacionales, donde estaba Jace, donde estaba Letra, donde estaban todos estos competidores que luego echamos tanto de menos, tío. No, Chuti en su momento, ahí a Asesino, para mí ni le tosía. Es una forma de hablar, Team Galactic, pero para mí Asesino estaba muy por delante. Luego llegó un momento que para mí ya fue diferente, ya Chuti empezó a enfrentarse con él en exhibiciones y tal. Pero en 2016, por ejemplo, que es con gana nacional, para mí en 2015, 14, 15 y 16, para mí Asesino era muy claramente el mejor, Para mí sí. Igualmente, una vez más ambos competidores llegaron a la final. Mau estaba en una posición complicada con ese contexto y Woz aprovechó la oportunidad que tenía enfrente. Esta batalla de hecho divide bastante a la comunidad. Sabiendo que Mauricio no estaba en la mejor posición, muchos opinan que igualmente hizo lo necesario para ganar, mientras que otros sostienen que Woz se impuso durante toda la batalla. Un debate que se amplificó después de escuchar los testimonios del jurado, los cuales después del evento empezaron a decir que la batalla era réplica, aunque los números no daban. La cantidad de jueces que mencionaban la réplica no era posible.
Se lió eso, por el resultado final. Una historia con muchísimo más contexto que solo esto, pero que está guardada. Team Galactic, para mí, ahí en 2014, 15, 16, para mí el mejor no era Arcano, para mí el mejor era Asesino. Otra cosa es que los resultados se dieran más a favor, pero para mí era Mau el que estaba muy por encima. Para mí, mi forma de verlo, ¿eh? Para un momento especial. Al final, lo importante no fue tanto el resultado. Lo importante era que el marcador quedó 1-1. La polémica alimentó la interacción con ambos raperos y durante un año completo, gracias a mi tío Tesla, Woz no paró de recibir rimas del falso campeonato. El título de un video que Tesla hacía desde tiempo atrás con todos los ganadores de las internacionales, pero que gracias a que en esta ocasión Asesino estaba involucrado, se creó un ruido muy fuerte en la comunidad, arriba y abajo del escenario. Así que si combinamos un marcador de empate, la ubicación en terreno neutral de la siguiente internacional, la posición de Mauricio en la escena, el hype generado por todo el año, y encima que en ese momento Woz ya no era un freestyler, sino que era un artista de talla mundial, nos da como resultado el punto más alto de la historia de las batallas. Para la Red Bull de 2019, Asesino sí, sé que le ganó dos veces la Inter 2015, pero para mí no era mejor. Ya se notaban las intenciones de ambos. Para mí no era mejor, también le ganó y tuvo mejor día. Al final solo quedaba ver cuál era el resultado de la batalla y claramente la repercusión que tendría dentro y fuera de la comunidad. Un fenómeno irrepetible que al momento de grabar esto ya acumula más de 67 millones de reproducciones. Directamente esto fue un catalizador de todo. Desde el fanbase que ya tenían las batallas hasta la consolidación de FMS con Argentina al frente de la operación. Un evento verdaderamente espectacular que en algún momento, como lo mencionamos hace rato, veremos muchísimo más a detalle, pero que sin Asesino posiblemente... Pues la batalla de Woz Asesino esta podía haber sido de Woz antes de una réplica y de Mau creo que también, Mauricio ya no tenía nada que probar. Se había convertido en la imagen que el cerebro usa cada que alguien piensa en batallas de rap, pero incluso así no quedó ahí. Ganó todo lo ganable del 2019 para acá, incluyendo otros 2 trofeos internacionales de Red Bull. Gracias, Gabriel Maradona. Saludos desde Argentina. Gana Chutir FMS Inter, grande hermano. Ojalá, tío, ojalá, estaría guay. Me molaría mucho, tío, también. Más el menor, algo similar con el FMS Internacional, donde gracias por tu donación, papá. Coronó como bicampeón de la competencia, lo que nos aterriza en el día de hoy. En para mí sí, Team Galactic de Woz podría haber sido desde la última réplica. Intentando no convertirlo en un catálogo de historias, pero algo cierto es que ese catálogo no se ha terminado de escribir. ¿Cómo salen ahí? Mauricio sigue activo y consiguiendo cada vez más cosas. También traté de enfocarme en el freestyle, porque si me metía en las batallas escritas no acabaríamos, pero me parece un detalle a remarcar que tanto en las batallas escritas como en el freestyle, ya en la actualidad no vemos una versión de Mao como la de hace 10 años. Se convirtió en un evento exclusivo y escaso. Ya no lo vemos pelear por los primeros puestos en todos lados así como antes. Ahora cada presentación que tiene es sumamente importante y por consecuencia genera una emoción diferente y única. Y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si hablamos de freestyle, tarde o temprano tenemos que mencionar su nombre. Así es, me gusta este canal, la verdad, me parece que está bien, porque Asesino siempre fue el mejor de casta, ahí lo tenéis el porqué, o sea, al final cuenta bastante su historia, de vez en cuando, aún no está terminada de escribir, que es lo más bonito, que todavía tenemos Asesino para rato, en esta FMS Internacional está, si gana hasta al año siguiente, así que por esa parte a ver qué tal Mau este sábado, tengo mucha curiosidad porque para mí una final soñada sería Mau contra el menor, eso sería increíble, ¿vale? Así que poco más que deciros, un amor muy grande para casta, para Mau el Asesino, y esto es un poquito de info extra, loco.